Bueno, ahora me encuentro en uno de los lugares más escalofriantes o terroríficos que puede tener la humanidad. Y quizás, bueno, la humanidad, pero principalmente nuestra región, que es Latinoamérica. Estoy eh, en los trenes que fueron atacados por el ejército rebelde al mando de Ernesto Che Guevara, que definió eh, el proceso de revolución, el éxito del proceso de revolución en Cuba. En ese momento, cuando yo entré caminando acá, está en todos los trenes, y hay una especie de obelisco donde un poquito te detalla un poco qué cosa es esto, qué es lo que pasó acá. A mí, yo se me escalapeló el cuerpo, ¿no? Yo, como peruano que soy, como peruano, haber nacido en los años 70 y de haber sufrido el terrorismo en carne propia de muchas maneras, no solamente mirando la televisión, no personalmente, pero gente cercana a mí y el país entero. Y por supuesto los 40.000 peruanos que dejaron de existir gracias a este movimiento rebelde con una connotación, probablemente, yo no voy a comparar Sendero Luminoso con esta de revolución porque son cosas completamente distintas, pero bueno, no tan completamente distintas, en honor a la verdad, no tan completamente distintas, pero hay supuestamente un tema distinto. Pero bueno, no vamos a comparar a Sendero con el movimiento revolucionario cubano. Pero lo que sí me parece como fuerte, como chocante, ¿no? Haber entrado yo acá y ver estas trenes, ¿no? Que fueron, esos trenes, a ver, lo vamos a contar un poquito la historia para situarlos en el contexto. Esos trenes pertenecían al gobierno cubano, a Cuba, digamos, a la Cuba de aquel entonces, que estaba en una dictadura militar con un conche su madre que se llamaba Fulgencio Batista. Ese pata, con estos trenes, estaba transportando armamento y algo también de medicina porque iban como a un hospital, ¿no? Entonces, los rebeldes tomaron ese tren, descarrilaron con ese bulldozer que usted ve allá, descarrilaron las vías o sea, rompieron las vías del tren para que el tren se descarrilara y ahí los atacaron. Eran los años 50, por supuesto, algo completamente posible en esa época, ¿no? Quizás para esa época estos rebeldes tenían una visión pues mucho más estratégica o qué sé yo, bueno, lo lograron y el que causó todo esto fue el Che Guevara. Por eso que aquí en Santa Clara le rinden mucho culto, mucho homenaje a este señor, ¿no? Entonces, capturaron eso y eso no solamente tuvieron mucho armamento también los rebeldes, porque acá en esos vagones había, sino que estratégicamente ya estaban avanzando, ya casi esa fue la última de las batallas para poder conquistar toda esta provincia, ¿no? Que eran los últimos remanentes de la tiranía, como le dicen ellos. Okay. En ese contexto histórico, en ese contexto suena la libertad y qué sé yo. Pero después de la revolución, todo lo que sabemos y todo lo que yo he venido contando en estos videos acerca de la revolución, te das cuenta de que ahí sí es cuando yo creo que hay el vínculo entre Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario cubano, que eran oportunistas, que lo que querían eran ellos satisfacer su propia sed de poder y su propia sed de gobernar con su baile, ¿no? Con su danza y con su tema. No democracia, no. Adentro yo voy a mostrar una serie de cosas que son... Si el Museo de La Habana, el Museo de la Revolución, te parecía cómico e contradictorio, bueno, este es peor. Aquí yo he visto cosas que realmente son... Y aquí tenemos una carta que son las orientaciones emitidas a la población de Santa Clara por el movimiento 26 de julio. Ese movimiento 26 de julio son los rebeldes. Y hay una muy importante frase, ¿no? Dice, por la unidad revolucionaria a los trabajadores, por la reforma agraria capaz de convertir al campesino en propietario de la tierra, y la más importante de todas, por la democracia en la elección de los cargos políticos. Adelante, a conquistar la libertad. Libertad o muerte, Movimiento Revolucionario 26 de julio, sección provincial de propaganda. El autor de este asalto, que es el capitán Ramón Pardo Guerra, el Guille, que es un chico joven cubano, él fue, digamos, el que estuvo adelante de todo. El Che fue el que causó la estrategia,
Eso no te lo mencionan mucho acá, acá hay parte de la ropa, esto es el ejército rebelde, parte del tema no te lo mencionan mucho, o sea, al parecer no está muy claro ese tema, si es que el Che estuvo adelante o el Che fue el que hizo la estrategia y parece que este fue el que estuvo adelante, por supuesto. No voy a hacer comentarios adentro porque hay gente alrededor y yo igual quiero proteger mi vida, no sé si mi vida, pero bueno, de esas tres cosas, ninguna se han cumplido. No hay elecciones, en Cuba no han habido elecciones nunca, pero en ese momento tampoco habían elecciones porque había una dictadura militar. Entonces, para poder tú convencer al pueblo, para que esté contigo, les mintieron, ¿no? Les mintieron, van a haber elecciones, van a poder escoger y al final, ñanga. La reforma agraria, hubo reforma agraria, pero hoy en día los campos están abandonados. Hubo reforma agraria, hoy en día el único propietario es el Estado. Si un cubano quiere una tierra, puede tenerla, el Estado se la da, pero su producción se la tiene que vender al Estado, no se la puede vender. Y eso hace de que los campos estén vacíos, estén abandonados. Yo estoy viajando por carretera, por supuesto, en Cuba, y eso yo me di cuenta al comienzo, dije, ¿y esto? Porque lo primero, pues para mí, mi primer pensamiento cuando no hay tomates, no hay huevos, no hay otras cosas, pero Cuba no está en chico, es una isla bastante grande, hay mucha gente. Todos son felices de ser trabajadores y todo el tema, pero no, está abandonado por esa política del Estado de controlarlo absolutamente todo. Y eso salió de acá, de la revolución. O sea, esas tres frases importantísimas, habiendo dicho, digamos que la gente cuando lee esto, ve esto, dice, vamos, hay que apoyar a ellos porque ellos nos van a dar elecciones, ellos nos van a dar tierra, ellos nos van a dar la oportunidad de poder ser seres humanos, porque esta dictadura de ahora de Batista es una mierda. Vamos por ellos. Por eso los conquistaron, por mentiras, no por acciones. Y eso no es nada nuevo, eso lo sabe todo el mundo. Yo simplemente lo estoy repitiendo. Bueno, ahora vamos a subir a otro vagón, porque todos los vagones adentro funcionan como una especie de museo. Este vagón tiene parte del armamento que estaban transportando el ejército de la República de Cuba, por así decirlo, ¿no? ¿Ve? Adelantado probablemente para la época, con su combustible, bueno, sus literas. Las literas probablemente sean para los generales, porque acá al costado está para los soldados su hamaca nomás, porque los militares son así, los militares creen mucho en esa jerarquía. Yo no sé después cómo los militares van a hacer algo para el pueblo, ¿no? Cuando entre ellos, de ellos mismos ya hay, tú estás acá, entonces después cuando se lanzan a querer hacer gobierno, le prometen igualdad de todo, una contradicción absoluta, ¿no? Es como que un cura quiera también hacer exactamente lo mismo. Cuando los curas tienen también su jerarquía. Es el último. Hay una exposición muy linda de flores de un artista, Expo Coelho, no sé qué será. Y bueno, son pinturas, ¿no? Más bien salidas de un libro no de anatomía, sino un libro de ciencias naturales, de biología probablemente, de plantas. ¿Qué estás hablando, oye tú? ¿Ya? Ahí está, el Museo de Biología. Y ahora estamos en otro vagón donde hay una serie de fotos de los diferentes triunfos en las diferentes partes de Cuba. Acá hay algo que me llamó la atención mucho, y es esto que yo nunca lo había escuchado, que es este patita que se llama Roberto Rodríguez, el vaquerito. Dice, pequeño de edad, jefe del pelotón suicida, ojo, quien jugó con la muerte 1 y 1000 veces en la lucha por la libertad. Ahí está, o sea, ellos tenían también, consideraban de que había gente que si moría por la patria iban a ser eternos y todo un tema, como los japoneses y como los actuales, bueno, no voy a decir musulmanes porque no son musulmanes, talibanes, eso me parece más correcto. Bueno, y en este vagón uno puede ver, gracias a los carteles que han puesto ellos en 2 idiomas, adentro la información no todo está en 2 idiomas, pero acá sí se encargan de que sea en 2 idiomas, que son impactos de bala, ¿no? Hay varios, están puestos ahí muy marcados, es muy importante para los movimientos terroristas, guerrilleros o como tú los quieras llamar, mostrar qué tan violento fue, qué tanto esfuerzo les costó,
y todo ese tema, ¿no? Esto es algo muy importante, siempre mencionar y poner ahí un cartel. Bueno, y este es el vagón distinto que le llaman el vagón plancha, que es un vagón abierto donde estaba esta, es un armamento, una, no sé, pistola, como se llame. No son muy interesados en conocer estos nombres de estas cosas. Y no veo cartelito. Ah, no, ahí está, cañón. Cañón antiaéreo. Claro, es un cañón antiaéreo que estaba protegiendo. ¿Por qué? Porque en estos vagones se estaba transportando armamento del ejército de la República de Cuba, ¿no? Entonces esto era... Y ellos sabían, los rebeldes, de que... decir la palabra rebelde me molesta un poquito a estas alturas del partido. Después de ver el Museo de la Revolución y ver esto, ya como que la palabra rebelde yo lo tengo en otro significado. Bueno, y aquí están muestras de 2 botellas que fueron, según el cartel, utilizadas como bombas Molotov por parte de los rebeldes. Han escogido Canada Dry y han escogido Coca-Cola para poner acá. Y abajo, no por casualidad, y abajo está, bueno, eso ya lo hemos visto en el Museo de la Revolución también, que es el brazalete del movimiento revolucionario. Y también muestran, bueno, utensilios donde dice US, Estados Unidos, utensilios que pertenecían a los soldados que viajaban en este tren, que dicho sea de paso es un tren blindado, ¿no? Es un tren blindado para la época, blindado con arena, lo explica en otro, y arena húmeda para que enfríe la penetración del proyectil, ¿no? Aquí hay una carta muy importante que es el informe que reciben, el informe que envía el informe enviado al Che. Claro, el Che recibe ese informe con los datos de cómo eran los vagones de este ferrocarril, las características para poderlo identificar, y le decía pues todo lo que tenía. Digamos, esto vendría a ser algo así como un actual Wikileaks, ¿no? Un documento interno de los guerrilleros que informaba, Wikileaks no del Estado, ¿no? Pero digamos, un documento interno donde informaba todo cómo las características de este tren para poder ser asaltado. Bueno, y esta es la Caterpillar con la que ellos, los muchachos malos, yo después voy a decir rebelde, porque es un tema histórico también, ¿no? Lo que pasa es que ahorita uno, cuando está en estos sitios y ve estas cosas tan fuertes, como que yo soy bastante emotivo y muy emocional, como buen hispano que soy, entonces como que te remueve las cosas y de ahí, bueno, ya. Con esto fue con lo derrumbaron, cortaron para las líneas del tren para que se desencarrilara el tren y pudieran atacar. Bueno, y aquí se puede ver un poco los trenes, ¿no? Y la línea del tren. Ese es el mismo lugar donde fue. Es un museo, se puede decir que es un museo de sitio, ¿no? Prácticamente es un museo de sitio. Aquí está ya, por supuesto, el ferrocarril está reparado porque se utiliza y se utilizó. Más que nada se utilizó, ahora no se utiliza tanto en Cuba, pero bueno, acá está. Y ese es todo el lugar, ese es un lugar histórico para la revolución y un lugar triste para la civilización. Teniendo en cuenta las palabras de Pepe Mujica, que la civilización es la solidaridad intergeneracional.